generacionalmente el padre cree que el hijo no sabe nada acerca de la empresa y le va a tener que decir cómo hacer todo y lo va a tener que hacer como él dice. Y el hijo cree que el padre no sabe nada porque es una generación pasada, obsoleta, atrás y no tiene las mismas ideas. Y no se dan cuenta que son dos generaciones en conjunto que pueden trabajar para llevar las cosas mejor. El INEGI expresa que casi el 80% de las empresas en nuestro país, por ejemplo, son familiares. Los problemas más grandes que hemos enfrentado en mi firma ha sido porque alguien de confianza traicionó a la empresa. Confunden una familia con una empresa familiar. Eso es verdadera cultura empresarial también. Saber cómo funciona tu empresa desde el punto más básico hasta el punto más lejano. Y lamentablemente existen muchos empresarios que no conocen eso y que por su distancia de todas las áreas de su empresa no saben lo que está sucediendo y juzgan sin saber. De hecho, al trabajo. O sea, yo no puedo impedir que una persona trabaje, pero ¿cómo puedo protegerme entonces de que no saque el mismo pan que yo, con la misma receta que yo? Porque entonces hay que registrar nuestro trabajo. Se requiere trabajar mucho con la inteligencia emocional de los líderes de la empresa, porque es un caso de aceptación. Si tú lo impones por la fuerza, vas a quebrar la empresa, porque no quiere hacerlo y a la fuerza ni los zapatos entran, y mucho menos las coronas. Esta entrevista es patrocinada por Amigos de Media Palabra, bienvenidos a un capítulo más. Y hace 2 capítulos que ustedes los tienen que estar viendo y nos tienen que estar siguiendo. Estuvimos platicando con un experto en el tema laboral empresarial y hoy traemos un experto que habla muy específico sobre el tema empresarial y para mí es un gusto tener aquí al licenciado Luis Granados. Luis, un gusto, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí contigo, bastante bien, agradecido de tener esta oportunidad de estar contigo y con tu público. Al contrario, Luis, la verdad que aprovechar estos momentos, que nos regales un poquito de conocimiento, es lo que no solamente a mí enriquece, sino el programa en general. Que sea para lo mejor de todos. A tus órdenes, hermano. Platícanos un poquito de Luis, platícanos un poquito de tu formación, porque mucha gente dice, bueno, llega algún experto, ¿no? ¿El experto realmente en qué es? Platícanos un poquito de ti, Luis. Puesto, bueno, primero que nada, lo básico, soy abogado, tu servidor es abogado, actualmente estoy en un doctorado en Derecho Judicial, tengo una firma que se llama Lexcom, estamos dedicados completamente al área corporativa y laboral, nos dedicamos a asesorar a las grandes empresas que hay aquí en el sureste de la República acerca de cómo mejorar sus procedimientos, los protegemos en procedimientos legales, les llevamos todo el trámite laboral, los protegemos tanto de amenazas externas como internas dentro de las empresas. Quiero decir orgullosamente que somos expertos en cómo construir y fortalecer una empresa. Somos abogados dedicados totalmente a la seguridad empresarial. Y prever, ¿no? Creo que es la base, ¿no? Luego hablamos al abogado cuando ya tenemos el problema encima, ¿no? Dímelo a mí. Y ese siempre, ¿no? Creo que el tema de la prevención y obviamente estar preparados a nivel de permisos, a nivel de operación, a nivel de todo es la base. Claro, dímelo a mí. ¿Sabes? El mayor problema que enfrentamos siempre, y es parte de lo que te quiero hablar el día de hoy, es la falta de preparación, pero también es un aspecto cultural. Normalmente llaman al abogado cuando tienen un problema. Hemos tenido varias llamadas en las que nos dicen, es que licenciado, ya tengo aquí a la gente y me van a cerrar la empresa, van a cerrar el negocio porque me faltan como 20,000 cosas y yo necesito que ahorita usted llegue en este momento y haga que ya no me falten esas 20,000 cosas. O sea, hay elementos son muy difíciles, te llaman ya que estás ahí. Es incluso muchas veces más barato prevenir que tener que enfrentar las sanciones, los juicios, los cierres de compañías y tratar de levantar desde ahí. Una de las principales políticas de mi firma es que queremos evitar que eso suceda. Entre más grandes son todos nuestros clientes, más grandes somos nosotros también. Entre más crecen ellos, más crecemos nosotros. Hay una mala política de abogacía en la que se cree que tratamos de buscar siempre que se equivoquen o que pierdan porque solo de ahí ganamos dinero y eso no es cierto, es una visión equivocada que se tiene de los abogados. Un buen abogado no gana dinero de que tú estés mal, un buen abogado gana de que estés bien, de que crezcas, de que te vuelvas una empresa más fuerte. Eso es lo que deberíamos ser los abogados. Lamentablemente la cultura actual
La cultura social empresarial siempre termina en que nos ven como una respuesta ya que todo está perdido, ya que está a punto de perderse y no cuando todo puede ganarse. Y saca al niño del pozo, ¿no? Porque Sí. al final cuando ya están los problemas, creo que y no nada más a nivel empresarial, sino personal, ¿no? La tranquilidad no tiene precio. En lo Y que absoluto. tú llegues a decir, oye, la tranquilidad es permisos de operación, tema laboral que ahorita platicaremos de ellos, Claro. tema de permisos, que estés bien constituido, que te hayas constituido dentro de los objetos y rubros que tienes que pertenecer. Oye, ¿cuántas veces te topas con eso, no? Llegar a una empresa que está completamente en el aire, ¿no? Y que aún así está operando. Lo que sucede, yo creo que tenemos una cultura empresarial en la que estamos atenidos, o sea, estamos abrazados a la idea de que ojalá no me caiga ninguna revisión. Y yo lo entiendo, o sea, muchas empresas han empezado desde abajo y a lo mejor desde abajo no estaban tan preparadas, pero llegan a un punto en el que están a un nivel medio, alto, lo están haciendo muy bien y creen que están exactamente en la misma liga donde empezaron, creen que pueden seguir dándose algunos lujos, o sea, está mal, por ejemplo, está mal no tener a tus trabajadores con contrato, está muy mal. A lo mejor cuando empezaste y tenías 2 o 3 personas, no digo que esté bien, ni lo justifico, pero lo entiendo. O sea, entiendo que la gente va empezando y no tiene mucho conocimiento jurídico, pero oye, si ya tienes 3, 4 sucursales y tienes 500 trabajadores y no los tienes bajo contrato y no tienes permisos y no tienes licencias, o sea, ahí hay un problema. Que no te deja crecer también, Luis, porque definitivamente al no estar en regla, se te cierran oportunidades de licitaciones, de bajar recursos, de que seas bien visto por el gobierno, de que seas bien visto por las otras empresas, que pertenezcas a una cámara. Digo, hay muchas cosas que vienen también en añadidura, ¿no? Y acabas de enumerar varias, o sea, la gente piensa que hay pocos problemas por no estar preparado y no es cierto. No es solo lo que pierdes, es como tú bien dices, lo que no estás ganando. Uh-huh. Muchas veces se pierden las posibles licitaciones porque te faltan permisos, te faltan licencias, incluso porque estás metido en ciertas situaciones jurídicas de conflictos, de demandas, de pérdidas y te visualizan como una empresa conflictiva. Te ven como una empresa que no es bueno asociarse con ella porque ya le faltó aquí, ya le faltó allá. Tú puedes ver, hay inversionistas que lo ven, lo analizan y dicen, bueno, esta empresa no me conviene porque yo estoy viendo que no tiene las cosas y que el último día, último momento, él anda llamando a los abogados a ver si de último momento se lo consiguen. No me conviene eso porque así como es con su propia empresa, sí lo va a hacer con nosotros y no les conviene. Creo que al final de cuentas, a como tu empresa está ante el público, es también como tú te muestras ante el público como una persona, ¿no? O sea, si tu empresa está en lo más legal posible, quiere decir que tú también estás en lo más legal posible. ¿Y Totalmente. a qué me refiero? Se abren esas oportunidades, Luis. Así es. Se abren esas oportunidades de decir, oye, tengo mi 32D actualizada, ¿no? O sea, no le debo nada al SAT. Tengo mis declaraciones anuales a tiempo. Tengo mis registros y mis pagos de IMSS a tiempo. Oye, entonces si en eso estás bien, quiere decir que también tienes un buen control de la empresa. Pero podemos hablar mucho en cómo llevar el control de una empresa, Luis, y platícanos un poquito cómo funciona esta cultura empresarial, qué es lo que debemos de hacer nosotros, ya sean pequeños o medianos empresarios, para empezar a ponernos en orden, ¿no? O cuál es parte de la asesoría que tú das en este tema. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer, y me gustaría empezar esta charla por ahí, es tocar 2 temas que están totalmente fundidos uno con el otro. El primer tema es el gobierno corporativo, es cómo rijo la empresa, el conjunto de procedimientos, reglas, normas, la jerarquización de la empresa, cómo llevas la empresa por dentro. Y luego la parte jurídica, la parte legal, o sea, qué tan apegado estás a las normas de ahí afuera, cómo estás con el público, cómo estás con el gobierno, cómo estás con el SAT, cómo estás con toda la parte fiscal, legal, con todas esas partes que están ahí afuera. Es un tema, y cómo estás con todas las partes que están adentro de tu empresa. Yo creo que tenemos una situación bastante seria en México en lo que refiere a cómo llevamos las empresas como personas. ¿Por qué razón? El INEGI expresa que casi el 80% de las empresas en nuestro país, por ejemplo, son familiares. Ese es un tema súper importante. Ni siquiera sé por qué no se le da más relevancia a un tema como este. La gran mayoría de las empresas son familiares. Si tú caminas por todo Paseo Tabasco, gran parte de las que vas a ver ahí, por lo menos según las estadísticas, 8 de cada 10 que tú veas le pertenecen a una familia. Es el papá que se lo pasó a los hijos, a los tíos, sobrinos, o el tío que se lo pasó al sobrino. O sea, eso es, son empresas de naturaleza familiar, o la lleva la pareja casada, o sea, de eso son. Y cometemos muchos errores porque no sabemos cómo llevar una empresa así. Yo pienso que porque yo tengo un hijo y a ese hijo yo en mi casa le digo cómo tiene que hacer las cosas,
voy a poder hacer lo mismo cuando él tenga 45 años y ya sea el vicepresidente y el ejecutivo, y le voy a decir cómo tiene que hacer las cosas y las va a hacer porque yo fundé la empresa. Y muchas veces eso limita el crecimiento de las empresas. Aquí tengo que ser muy claro contigo. Estamos en una situación en la que no sabemos comunicarnos empresarialmente y no sabemos llevar nuestras propias compañías. ¿Por qué no lo sabemos hacer? Porque creemos, generacionalmente, el padre cree que el hijo no sabe nada acerca de la empresa y le va a tener que decir cómo hacer todo y lo va a tener que hacer como él dice. Y el hijo cree que el padre no sabe nada porque es una generación pasada, obsoleta, atrás y no tiene las mismas ideas. Y no se dan cuenta que son dos generaciones en conjunto que pueden trabajar para llevar las cosas mejor. Hay esa sucesión que tiene que pasar, ¿no? Que creo que es la más difícil y es en la que tú trabajas. Es increíblemente difícil. Que es decir, oye, sí, los conocimientos que te hicieron crecer a ti en el tiempo, que hicieron que tu empresa se proyectara, que crearas 10, 20 o 50 sucursales, tal vez en su momento hace 30, 40 o 50 años fueron las más indicadas, pero hoy hay marketing digital, hoy las cosas son muy diferentes, ¿no? Pero ahora hazle entender a las dos partes, ¿no? Que esto funcionó en su momento y que lo nuevo lo vas a todavía probar, ¿no? Por supuesto, una de las partes tiene que entender que a lo mejor levantó un imperio hace 50 años, pero hace 50 años no estaba YouTube, Facebook, ChatGPT, no existía Instagram, no existía toda esa parte. Y la otra parte tiene que entender que a lo mejor ahora tiene inteligencias artificiales que le ayuden, pero tiene que entender que allá atrás hay una bóveda gigantesca de experiencia que ya luchó 100 batallas y que tiene muchísimo que aportar. Y esas dos partes tienen que estar en comunión y no están en comunión. ¿Lo sientes tal vez como una falta, que sientan los mayores como una falta de respeto hacia los jóvenes? O sea, ¿a qué me refiero con, mi papá está anticuado, ya no se ven las cosas así? Creo que es más que una falta de respeto. Yo creo que lo que sucede es que ambas partes, la parte mayor, siente miedo de que la menor se vaya a equivocar y que se vaya a perder el imperio o el esfuerzo que se construyó. Siente miedo de que eso vaya a pasar. No es por como muchos lo interpretan, no es no confío en ti, es yo levanté todo esto y me da mucho miedo que por tu inexperiencia te vayas a equivocar y perdamos todo lo que levanté. Y la otra parte tiene mucho que probar. Tiene mucho que probar. Porque yo lo puedo ver en mi experiencia, hemos llevado cientos de empresas y yo lo veo. El hijo, el que crece bajo la sombra del titán, siempre tengo tanto que probar. Porque voy a dar vuelta en la esquina y van a decir, es que ese imperio se construyó por él y tú solamente vives a su sombra. Y entonces él tiene que probar demasiado. Ese es el problema. Es como ser el hijo de Jordan, es como ser el hijo de LeBron. O sea, estamos comparándolo a un nivel gigante, pero sí pasa a nivel local. Oye, mi papá fundó esto, ¿qué responsabilidad está en mí de tener que lograr lo que él hizo y más, ¿no? Y ahí es donde incluso algunos nos avientan al ruedo y quedan mejor simplemente como unos inversionistas viendo su negocio crecer, otro nada. Absolutamente. Y si tú le dices a Jordan o a LeBron, si su hijo le dice, no, papá, es que no se tira así, en ese momento todo el mundo se detiene. ¿Cómo que no se tira así? Pero si él tiene toda esa experiencia y a lo mejor el hijo tiene razón en esta ocasión, pero el problema es que no hay esa comunicación. No hay esa comunicación porque confunden una familia con una empresa familiar. Y son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es que en tu familia tú tengas ciertas normas que deben ser respetadas, por supuesto, y otra cosa es que en una empresa tú quieras seguir esas mismas normas. O sea, en una empresa no puede existir yo soy el encargado, no sé, de las compras y he decidido que voy a hacer estas compras. Un argumento no puede ser, ya no lo hice porque papá me dijo que no. O sea, ese no puede ser un argumento corporativo. Y esa es una de las preguntas que viene. ¿Cuáles son parte de esos desafíos que te encuentras en este tema de estas empresas familiares, Luis? O sea, te has visto muchos, ¿no? O sea, sí. Y antes que me contestes esa pregunta, quería reforzar un poquito lo que decías, porque también hay gente, hijos de empresarios, que prefieren no meterse al negocio por el miedo a igualar esa imagen que dejó el padre o la madre, ¿no? O sea, es decir, no, yo mejor soy músico, yo no me quiero meter en eso, ¿no? O yo mejor soy fotógrafo, o yo mejor me voy a otra cosa, me voy a deportista, porque no voy a estar a ese nivel, ¿no? Entonces, incluso desde ahí empiezan las cosas. Pero bueno, es parte también de esa pregunta, ¿no? ¿Cuáles son estos desafíos en este tipo de empresas familiares? Yo creo que el principal desafío es marcar las líneas de autoridad. Ese es el principal desafío para ambas partes, marcar las líneas de autoridad. He visto muchas empresas,
tenemos muchas de nuestros clientes, y no es que ya prácticamente todos, que ya se han alineado muy bien y que ya tienen una estructura completa, pero en las que apenas vamos a ir ingresando, puedo ver que no hay líneas de autoridad determinadas. ¿Cómo sería esto? O sea, hay que jerarquizar. Eso es el gobierno corporativo. A ver, ¿quién es el presidente de esta empresa? Ok, el papá, la mamá, el tío es el presidente de esta empresa. Ok, pero eso no quiere decir que sea todólogo. O sea, ser el presidente no quiere decir que es el que va a ver todos los detalles uno por uno. Sí es responsable de todo, pero ahí viene el desafío, que es delegar. Y para delegar eres el presidente y estás hasta arriba. Ok, vas a crear al vicepresidente. ¿Qué esperas de tu vicepresidente? ¿Qué preparación va a llevar? Y reconocer, a ver, mi hijo, mi sobrino, quien sea que voy a dejar, ¿está verdaderamente preparado? ¿Qué es lo que yo espero de esta persona? Y sentarte con esa persona y dialogar. A ver, tú vas a ser el segundo al mando. Yo espero que mi segundo al mando tenga estas 10 características. Tú las puedes tener, ok, las tiene, y en ese momento delegas y dices, ok, ya las tiene, pues ya lo que él decida, o sea, está bien, tengo que dar esa confianza, pero tiene que ser mutuo. El de abajo, cumplir las expectativas, y el de arriba, confiar para delegar. Eso es lo que nos hace falta, además de la estructura completa de arriba hacia abajo, de saber y respetar las decisiones, porque es el que, si es una empresa familiar y resulta que yo, Luis, estoy encargado de un área y yo decido que voy a sancionar a fulanito porque hizo esto y esto y esto mal, esa persona tiene que saber que no puede agarrar y luego ir a hablar con mi mamá para que lo perdonen, o con mi papá, o con mi tío, y que luego no llegue yo a la casa y me diga a mi mamá o mi tío, o que me vayan a ver a la casa, o que yo llegue a lo de ella y me diga a mi mamá, oye, con fulanito, fíjate que por favor te voy a encargar que no le hagas esto, o que le tenga, o déjale que falte, o déjale, porque entonces se pierde completamente mi autoridad. Pero es dificilísimo. Mira, yo crecí en una empresa familiar, mi padre y mi madre estaban involucrados en el mismo negocio, y era difícil no llevarse los problemas del negocio a la casa. Porque a veces hasta en la comida y en la cena salían los temas del negocio. Y digo, y nosotros estábamos involucrados en el mismo negocio como tal, y sí, obviamente vas a encontrar a tu papá o a tu mamá que te acobija, que es un poquito, que cede un poquito más, pero es uno de los principales problemas, el separar la parte, ok, somos una empresa familiar, pero somos una empresa y también somos una familia, ¿no? Totalmente, y yo creo que una gran responsabilidad, esto es filosofía personal, una gran responsabilidad radica en el líder de las empresas, porque en el despacho siempre explicamos que es cierto que hay todo un árbol, todo un gobierno corporativo, pero la empresa inicia con alguien. Alguien es el primer motor que inició todo, alguien es el que toma la primera decisión, y ese es el presidente de la empresa, ese es el dueño original de la empresa, él es quien toma la primera decisión. Y aquí te quiero hablar de un tema muy interesante que lo he visto en los últimos 10 años. El tipo de liderazgo empresarial que ejerce el presidente de una empresa es totalmente la respuesta a qué es lo que está pasando dentro de la empresa. No estoy hablando de delegar o cosas así que son importantes, te lo había dicho, pero el nivel de responsabilidad por sus decisiones. Lo he visto muchas veces. Hay 2 tipos, en mi experiencia, de líderes corporativos que manejamos. El primer líder es el que yo considero que es una respuesta correcta o lo más cercano a lo correcto. Es el que entiende que todo dentro de la empresa es su responsabilidad al momento de los resultados. Es decir, no sé, yo tengo un restaurante. Yo entiendo que si estoy sirviéndole un postre, un pastel de chocolate a un cliente, y ese pastel está mal, está caduco, algo sale mal, me va a pegar a mí como dueño de la empresa. Y quien va a dar la cara voy a ser yo. Y entonces me voy a hacer responsable y decir, a ver, ¿qué salió mal y cómo lo voy a reparar? ¿Cómo puedo corregir esto? Es algo muy raro que yo casi nunca veo. Lo que muchas veces veo es el otro lado donde dice, es culpa del mesero. No, es culpa del cocinero. ¿Por qué no lo checaste? A ver, ¿por qué no lo hiciste? ¿Por qué no viste? ¿Por qué no volviste? ¿Y por qué no? Porque también yo lo reconozco, el empresario está muy estresado todo el tiempo y lo primero que necesita cuando lo ocurre es una fuga de estrés. No es mi responsabilidad, fuiste tú. Para eso te pago. Ajá, para eso te estoy pagando. Sí. Y el problema es que no tenemos la cultura de entender que eso es cierto, pero quizás como seres humanos no estamos preparados para manejarlo. ¿Por qué? Es cierto,
el que se encarga del pastel o de los productos no se dio cuenta que estaba echado a perder algo, la leche. Ajá, ok, pero ¿quién lo contrató? ¿Quién pasó la prueba de RH? ¿Quién contrató el RH? ¿Quién tomó las decisiones en cadena que llegaran hasta ahí? Si hay una parte de tu empresa que está fallando y fallando y fallando, en mi firma siempre decimos, hay que seguir los errores. A ver, este se equivocó. ¿Por qué? Por este de acá. ¿Por qué? Por este de acá. Y eventualmente van a llegar a ti como presidente. Eso significa que eres responsable de todo, pero eso la gente, quizás te digo, no estamos preparados para eso, muchos. Y lo que ocurre es que se rompen por el estrés y empiezan a decir, no, esto no es mi culpa, esto no es mi culpa, y se hacen para atrás, para atrás, para atrás. Y eso está mal. No estamos preparados para tomarlo con madurez de, a ver, sí, esto sucedió de esta manera, este pastel estaba echado a perder. ¿Por qué? Vamos a seguir la línea de responsabilidad que llega hasta mí y desde donde yo estoy lo voy a corregir. A ver, a lo mejor este empleado está faltando mucho, resulta que tengo 15 empleados que están falta y falta y falta y falta. Yo puedo agarrar y decir, pues es culpa de la gente que no quiere trabajar y esas cosas, pero no. Yo podría decir, a ver, ¿cómo estamos haciendo nuestro proceso de contratación? A ver, ¿por qué me está pasando esto? A ver, ¿qué procesos estoy tomando para seleccionar al personal? Una vez un caso muy interesante que nos sucedió era que había una empresa que tenía mucha rotación y llegaba gente que pues a lo mejor ellos le daban puestos de confianza relativos dentro de la empresa y le robaban o faltaban demasiado, o desaparecía esta cosa aquí, desaparecía esta allá. Y cuando entramos preguntamos, ok, a ver, entramos y vimos que estábamos llevando muchos casos, muchos problemas. A ver, ¿qué está pasando? Hasta que yo les dije, a ver, déjenme checar cómo es su proceso de contratación. ¿Quién está contratando? Ajá, ¿y qué está pasando? ¿Y qué fue lo que me dijeron? Bueno, es que allá afuera pegamos una cartulina que dice, se busca empleado. Y al que pasa. Y al que pase lo vamos metiendo. Entonces, ¿tú cómo tienes la certeza de dónde vienen, cómo son, cuáles son sus valores, cuál es su preparación? ¿Qué nos pasa muchas veces? ¿No? Requieres de la gente y entonces el que va pasando en el camino lo agarras y vámonos, ¿no? Oye, Luis, regreso un poquito porque me decías muchas veces esta sucesión y mi mamá siempre me dice un refrán que dice que el que nace para maceta del corredor no pasa. Entonces yo tengo mi empresa, está mi hijo, y yo digo que mi hijo va a heredar mi empresa. Pero viene Luis y me dice, ¿sabes qué, David? No tiene ni las actitudes ni las aptitudes para ser tu sucesor. ¿Va? Pero yo le tengo un amor infinito a mi hijo, ¿va? Y yo quiero que él sea. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ya no le da. Hay gente, digo, no quiero ser ni discriminar, ni tampoco decir, oye, ¿sabes qué? Pues ni modo, ¿no? Que se avienta al ruedo y que vea cómo le va a hacer. Pero sí pasa que ese amor va más allá de saber si él va a poder tomar las riendas de mi negocio, ¿no? Creo que es una pregunta muy interesante y muy dura que requiere algo que hemos aconsejado muchos clientes, que requiere inteligencia emocional. No es lo mismo la inteligencia lógica que la emocional. O sea, tú puedes amar mucho a tu hijo, mucho a tu hijo. Y hace como 10 años nos pasó con una empresa. Tú puedes amar mucho a tu hijo, pero tienes que aceptar algunas cosas. Incluso ni siquiera es una cuestión de capacidades. Yo conocí un muchacho que me dijo, es que mi papá me dice que si yo no quiero ser dueño de todo este imperio que él construyó, que él es rey y que si yo no quiero ser rey también. Y él dice, pues es que yo no quiero ser rey, yo quiero ser el que vende los panes. Sí. Y así soy feliz. A mí no me interesan coronas, ni oro, ni tronos. Yo quiero ser el que vende los panes y ahí soy muy feliz. Sí. Entonces, y a lo mejor es verdad. Y a lo mejor él no quiere ninguna corona y quiere ser quien vende los panes. ¿Qué es lo que tiene que hacer ahí? Ahí se requiere trabajar mucho con la inteligencia emocional de los líderes de la empresa, porque es un caso de aceptación. Si tú lo impones por la fuerza, vas a quebrar la empresa, porque no quiere hacerlo y a la fuerza ni los zapatos entran, y mucho menos las coronas. Sí, claro, Luis, digo, casos conocemos muchísimos y hay momentos, y por eso es que dicen, oye, mi hijo vino y tronó todo. Pues sí, porque no estaba preparado, no lo preparaste. Y también me ha tocado muchos casos que lo preparaste a nivel educativo, lo mandaste a muchos lados a estudiar, pero nunca lo enseñaste a trabajar. Entonces totalmente. Le quieres enseñar a trabajar a los 30, 35 años, que ya regresó de su maestría, que estuvo 100% en un tema académico, en un tema pedagógico, y cuando te vienes a sentar y a transformar lo que en papel se hace con humanos, pues te empiezas a dar cuenta que no siempre funciona así, ¿no? Sobre todo por temas de lugar, de cultura, de economía, de sociedad, y entiendes que tal vez lo que aprendiste en Harvard o en Princeton o en Massachusetts
no va a aplicar para tu empresa local en Villahermosa, Tabasco, ¿no? Absolutamente, una gran parte del conocimiento corporativo se basa en entender cuál es tu mercado, dónde estás y a qué te dedicas. No es que sea más o menos, es que entiendas qué estás vendiendo. Por ejemplo, yo creo que de los clientes que yo tengo con empresas más exitosas, que no solo se han ganado todo mi cariño, sino todo mi respeto, son clientes que, digo, todos tienen mi respeto, pero los que tengo especialmente en algunos pedestales son dueños, por ejemplo, de una enorme constructora que dice, yo estoy aquí sentado hoy, pero yo cargaba esos bloques de allá. O sea, yo te puedo decir lo que es cargar ese bloque y cargar ese camión de allá, y te puedo decir lo que es hacer un trato con Nueva York para hacer esto y esto. Eso es verdadera cultura empresarial también. Saber cómo funciona tu empresa desde el punto más básico hasta el punto más lejano. Y lamentablemente existen muchos empresarios que no conocen eso y que por su distancia de todas las áreas de su empresa no saben lo que está sucediendo y juzgan sin saber. Oye, es que hay un conflicto entre esos empleados y ni siquiera te detienes a ver, ok, qué conflicto es, qué está pasando en los escalones más bajos de mi empresa. Despídelos a los dos y ya. Y eso no está bien. O sea, sí, no debemos tener una cultura de solamente tirar, sino de empezar a reparar. Eso es lo que debemos hacer. Oye, y ahorita que hablaste también de ir detectando estos posibles problemas, que vas viendo en los diferentes escalones, y ya dejando un poquito al lado el tema de la asociación, cuando tú ya empiezas a analizar una empresa, dependiendo mucho del tamaño de la misma, te vas a encontrar con problemas, te vas a encontrar con ciertas señales que te pueden dictar algo, ya sea problemas de corrupción, problemas de fraude, problemas que tú me platicaste hace ratito, ¿no? Que incluso va basado en el tema de contratación de personal. ¿Cuáles son estas señales que te ayudan a ti a detectar los problemas en las empresas? Quiero decir a título personal que una de las cosas más complicadas que tiene mi profesión y el sector empresarial es que estamos trabajando con seres humanos. Eso es una parte muy complicada. Hay una muy breve anécdota que siempre cuento en alguna de mis clases y dice que yo tengo un muy buen amigo que me dijo, pero si ser abogado es muy fácil porque pues hay un libro y hay varias reglas y luego hay personas y pues tú haces que esas personas sigan esas reglas. No es tan complicado como las matemáticas. Y yo le dije, lo que pasa es que cuando eres abogado, por comparación a las matemáticas, es como si tú tuvieras 2 más 2 es igual a 4. Nada más que si eres abogado, resulta que son personas. Entonces, este 2 no se quiere juntar con ese 2 de allá. Y le tiene rencor al signo de más. Y el signo de más se divorció y tiene tratos difíciles con el signo de igual. Y el signo de 4, el número de 4 no se quiere presentar. No se quiere presentar ni el 2, ni el 2, ni el 4, porque resulta que se peleó porque anduvo con la hermana del otro número 2. O amaneció de malas hoy. Resulta que el número 2 amaneció de malas el día de hoy. Y resulta que nadie se presentó. Y ya, no pudiste hacer la operación. Entonces, ¿cómo se traspola esto a una empresa? Bueno, tenemos muchos problemas porque nosotros tenemos algo que se llama en las empresas, pues empleados clave, en lugares de confianza, en lugares estratégicos. Y muchas veces incluso ellos pueden cometer delitos, pueden querer aprovecharse, pueden tener alguna necesidad que no lo justifica para nada, pero pueden tener una necesidad que los lleve a tomar acciones ilegales y comprometer a tu empresa. Los problemas más grandes que hemos enfrentado en mi firma ha sido porque alguien de confianza traicionó a la empresa y precisamente por su posición dio un golpe tan destructivo que todo lo demás empezó a caer. Un correo, una llamada, un empleado que detona algo así, que hace que un contrato o que hace que algo truene, ¿no? Totalmente. Una posición mal enviada, un correo mal enviado, una imagen mal enviada. Tuvimos un problema hace como 2 meses porque resulta que un empleado de confianza agarró y envió una fotografía de unos equipos que todavía no se habían salido al mercado y tenía un convenio de confidencialidad y se le fue y lo envió. Y esa clase, o sea, hay lugares clave en una empresa que tienes que poder tener la inteligencia lógica y emocional para saber a quién voy a poner. Y lamentablemente los lugares clave normalmente no están ocupados por alguien que digas, es porque me cae bien. No es porque te caiga bien, es porque tiene que hacer bien su trabajo. Y basados en ese gobierno, ¿no? Totalmente. Basados en las reglas, porque al final de cuentas también, no sabía. Absolutamente, absolutamente. El gobierno corporativo te dice cómo debe funcionar la empresa y todos debemos trabajar en función de eso, respetando las áreas y los procesos de comunicación que llevan las empresas.
¿Sabes? De los desafíos más grandes que me he enfrentado, justamente porque son seres humanos, como te ilustraba con el número 2, el 2 y el otro número 4, los problemas son que me he topado empresas en las que yo les digo, ¿saben qué? Mire, este es el problema. Resulta que tienen estos problemas. Y cuando tú se los dices, se enojan. Yo tuve una vez a alguien que me dijo, ¿sabes qué? Es verdad, lo estoy haciendo mal, pero es mi empresa. Y como es mi empresa, yo voy a hacer lo que yo quiera. Tú no me vas a decir a mí cómo llevar mi empresa. Ya le decía, usted me contrató para que yo le dijera cómo llevar su empresa. Sí, pero no me gustó y yo no quiero que me digas. O eso lo voy a seguir haciendo así, ¿no? Ajá, y es mi decisión. Y la gente tiene esa mala percepción de cómo funciona el derecho en las empresas. O sea, debería de ser para que tu empresa esté cada vez mejor y más libre de errores, no para que yo te enseñe cómo sobrellevar tus propios errores. Eso no es el chiste de mi profesión. No. Y estos problemas que tú dices que detonan a través de una crisis, que detonan a través de un comportamiento de ira, que detonan a través también de que el dueño dice, oye, pues a mí no me importa, pero yo me baso en soborno, yo me baso en extorsión, yo me baso en eso. Y ese ha sido el éxito de mi empresa. Entonces, si te contratan a ti donde ves que todo eso está mal y haces un comentario sobre eso, pues no me queda duda que te va a decir así lo voy a seguir haciendo, ¿no? Y hay cosas que son incluso ilógicas, me quejo, hay cosas que son ilógicas. Por ejemplo, o sea, sí me los he topado, que me dicen, pues mira, yo la verdad me dice, a ver, ¿por qué no le pasas tanto al juez? ¿Por qué no le pasas tanto a la autoridad? Mira, arréglalo así, yo tengo un conocido que es abogado y si le pasas lana y normalmente cuando me topo en esos casos, ni siquiera lo abordo desde una perspectiva moralista. O sea, no son temas que me asusten, pasa todo el tiempo, pero no lo abordo desde una perspectiva moralista como para decirle al empresario, no, es que no deberías hacerlo porque mira que eso está mal y que la ética, que sí está mal, pero mi perspectiva para entenderme con ellos siempre es económica. Siempre les digo, señores, la corrupción les sale más cara que hacer las cosas bien. ¿Para qué anda usted viendo a ver a cuántos jueces tiene usted que sobornar? Mejor haga las cosas bien. Eso le sale 20 veces más barato que andar correteando autoridades a ver si alguna le acepta y si no lo terminan denunciando a usted y termina peor que como empezó. Oye, te vuelves entonces no solamente abogado, sino consultor definitivamente, Luis. O sea, ya no nada más llegas con un tema de yo conozco las leyes, yo manejo las leyes y usted se debe regir así, sino también con un tema de diagnóstico y de consultoría. Eso está padre. Esa es la parte que yo creo que más me enamora de mi profesión. Yo creo que ciertamente nací para ser abogado, pero mi forma verdadera es un consejero. ¿Por qué razón hay? Yo creo que el 90% de las empresas que nos contratan, por supuesto que contratan la parte jurídica para estar protegidos, lo que es de nuestros principales orgullos, pero eso es, digamos, de la vicepresidencia hacia abajo. La vicepresidencia hacia abajo se entiende con mi despacho, con los trámites, con los juicios, con las demandas y todo eso, pero el presidente de la empresa me contrata como consejero. ¿Sabes qué, Luis? Voy a tomar esta decisión. ¿Tú qué opinas? O vamos a cambiar esto. Vamos a agarrar y cambiar todos los contratos. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Me puedo ahorrar esto? ¿No me lo puedo ahorrar? ¿Esto es ilegal? ¿Esto no es ilegal? Eso. Creo que eres un consejero jurídico, ¿no? Así es. Adicional al tema de procesos y de que detectas irregularidades, etcétera, estás basado en las reglas y estás basado en las leyes, ¿no? Así es, o sea, y además yo creo que una de mis principales funciones como consejero es quitarle un poco de miedo al empresario. Yo creo que el día de antier tuve un caso muy, muy interesante que me llegó mucho a nivel emocional porque atendí una empresa en la que el dueño tenía miedo de despedir al trabajador porque pensaba, es que ¿qué me va a hacer? Y me va a hacer esto, y me va a demandar por los últimos 20 años y me va a volver. Entonces me senté con él y dije, a ver, no lo puede demandar por más allá de un año de esto y esto. Y si usted va a pagar una compensación, nada más va a ser esta. Y resulta que el golpe que él sentía que se lo iba a comer era, sin exagerar, 20 veces menos. Es que me da miedo y si lo despido, ¿qué va a pasar? A ver, mándelo a llamar. Está despedido. Ya, fin. ¿Y qué va a pasar? Señor, se le van a pagar todas sus prestaciones de ley, se le va a compensar, se le va a dar liquidación, se va a hacer todo conforme a derecho. ¿Y dónde va a ser? Pues va a ser el Centro de Conciliación del Estado de Tabasco, se le va a pagar de esta manera, tiene usted cita en 2 días a las 9 de la mañana, ahí lo vamos a hacer para que le paguemos. Es que si me pagan menos, la autoridad nos va a ilustrar, se va a mostrar ahí cuánto es el total que se le tiene que pagar, se le va a ayudar a sacar la cuenta y lo que la autoridad diga, eso es. Bueno, está bien, dijo el trabajador, pues está bien, perfecto. Son cosas sencillas, pero la gente las ve enormes porque he aprendido que como vivimos en empresas, vivimos en burbujitas y tú piensas que esa pequeña burbujita es todo tu mundo y no estás enterado de que quizás los problemas no eran tan graves como pensaban.
teníamos un cliente que nos decía, es que me llama, oye, ¿sabes qué? Mañana me llega una revisión y me faltan 20 cosas y la verdad se me olvidaron y no las tengo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Le voy a decir, bueno, no es el fin del mundo. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues mañana le van a llegar a hacer X revisión, no lo va a tener. ¿Y qué va a pasar? ¿Será que me van a multar? Puede ser que lo multen, le van a dar una prórroga, pero no hay nada que usted pueda hacer hoy a las 9 de la noche para conseguir esas 20 cosas que le van a pedir mañana a las 8 de la mañana. Entonces vamos a respirar, vamos a guardar la calma, vamos a acompañar a la revisión, a ver qué nos falta, si hay que pedir una prórroga, si nos van a multar, pues ni modo. Pero a ver, si usted va a cerrar su empresa, no la voy a cerrar, ok, entonces vamos a sobrellevar este golpe. Eso es lo que creo que nos falta mucho, inteligencia emocional. Manejo de crisis. Exactamente. Manejo de crisis. Yo creo que al final ahí, ¿no? Saber exactamente, y qué bueno, Luis, que tú estás enfocado en esto, porque nuestros amigos, los que tengan empresas, los que estén empezando a emprender o ya estén, conocen hoy a alguien que los puede ayudar al manejo de esas crisis, que tristemente ojalá y no lo hagan en ese momento, sino sean previsores y empiecen desde ahorita nos darás tus datos, Luis, para obviamente llegar y manejar ese momento de crisis, que ojalá y nunca llegue, preverla en su momento y hoy ya te sabes los caminos para solucionarlo, ¿no? Totalmente. Yo creo que mis servicios son infinitamente más útiles y económicos si me llaman con tiempo que si me piden que yo acuda al día siguiente a las 8 de la mañana a ver qué cosa bateamos y a ver cómo no le cierran la empresa. Es infinitamente más útil y más tranquilo tenerme como tu consejero, que yo pueda ver con 2 meses de anticipación un golpe, que nos preparemos para el golpe y que a lo mejor el golpe ni siquiera sucede porque nos preparamos bien, a que estén todos tensos, que es otro tema muy interesante, que el empresario está siempre muy estresado, muy estresado. Sí, porque tienes al SAT encima, tienes a los empleados, tienes el mercado, tienes, o sea, muchas cosas que al final te van generando este estrés y esta tensión. Por supuesto. Y tienes el WhatsApp repleto de un montón de encargos, problemas, situaciones. Ya se quejó aquí, ya se quejó acá, un malentendido por acá. Y si no sabes delegar, peor, ¿no? Y si no sabes delegar, mucho peor. Y el empresario actual está siempre muy estresado, siempre muy tenso. No lo culpo por estar muy tenso, porque yo mismo siento tensión también. Lo responsabilizo como me responsabilizo a mí también y tomo responsabilidad por mis actos de manejar y gestionar el estrés. O sea, hay una crisis, ok, esta no es la última crisis que va a suceder. Yo creo que sí, la mayor parte de mis clientes y de los empresarios en general estuvieran una semana, siempre lo platico, estuvieran una semana sentados en mi oficina, en mi silla, se darían cuenta que no es el fin del mundo. Porque yo puedo ver pasar y ya habló tal empresa que dicen que va con una revisión y entonces, y pasa otro de mis abogados, hay otra empresa que resulta que ya despidieron un trabajador porque... Ya tenemos una demanda, ya tenemos eso encima, ¿no? No es el fin del mundo. O sea, la mayor parte podríamos prepararnos y nuestros clientes orgullosamente siempre están preparados, pero normalmente cuando tengo clientes nuevos están estresados, asustados, preocupados. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si aquello? ¿Y si me van a hacer y me van a volver? Y no es así. O sea, no tiene que ser el fin del mundo. Y si es un problema muy grave, quizás de las mayores ventajas que me atribuyo es, voy a ser muy honesto y le voy a decir, es que como consejero yo soy muy honesto. Eso es bueno. Esto se está haciendo mal y esto nos va a causar estas y estas y estas consecuencias. Esto sí se puede tener, esto ya no. Yo recomiendo que terminemos esta relación. Yo recomiendo que a este empleado no lo despidan, sino que a lo mejor hay que capacitarlo, hay que platicar con el empleado. Pero es algo que el empresario moderno ha dejado de hacer. A nivel empresa hoy en día estamos completamente inundados de información a través de las redes sociales. Y las empresas manejan un tipo de comunicación a través de estas redes sociales. Casos de problemas de comunicación en las redes sociales hay muchísimas. ¿Conoces alguna? ¿Tú sabes qué ha pasado o cómo manejan hoy en día también el transmitir esa esencia de negocio hacia la gente a través de las redes sociales? Y te lo pregunto porque también hay un tema legal inmerso ahí. ¿Qué tanto puedo decir? ¿A qué tanto puedo llegar? ¿Qué tanto material usan? Y digo, no quiero respuesta así como que A, B, C, no, sino el manejo como tal general de este tema de las redes sociales a través de cómo expresar, ya no lo digo el contenido, ¿no? Sino la cultura del negocio, la esencia del negocio. Pasó con Jaguar, no sé si supiste, tiene como 1 mes, 2 meses, cambiaron completamente y dice, oye, la gente siente que perdió esa identidad. Casos hay muchos, ¿no? Yo creo que el tema de las redes sociales y de la publicidad en la parte mediática, electrónica,
tiene muchos bemoles. Por ejemplo, ahí entra todo lo que es registro de marcas, patentes. Yo creo que no tenemos la cultura en saber qué cosas sí podemos publicitar y qué cosas no, qué cosas podemos subir y qué cosas no. Hemos tenido varios clientes que han tenido problemas porque a lo mejor utilizan canciones que no les pertenecen, por las que no se han pagado. Digo, sin una mala intención, ¿no? Ellos solo suben un video y le ponen cierta canción y resulta que por ahí hay ciertos derechos que se están violentando. Hemos tenido también situaciones en las que se quejan de que hablan mal de un negocio. Bueno, sí, y creo que por hacia allá iba, ¿no? El tema de Sí. cómo nos pasó en Villahermosa, güey, a los que no son de acá de Tabasco, hubo un momento en que empezaron a funar los restaurantes. Algún cliente te ha de haber tocado de esos que empezaron a estarles tirando a través de las redes sociales. ¿Cómo manejas esas crisis también? Creo que aquí tenemos que entender que corporativamente tienes varias opciones, pero primero que nada, entender algo que al empresario le cuesta mucho trabajo. No lo defiendo, pero lo entiendo. Existe la libertad de expresión. O sea, yo puedo decir que algo no me gusta. O sea, nadie tiene por qué decirme, no puedes decir que algo no te gusta, ni el opuesto. Nadie puede decir, no, Luis, tú tienes que decir que esto te gusta. Si no es así, yo soy libre. Gracias a los derechos que tenemos, soy libre de decir lo que yo quiera. Sin embargo, hay que ver dónde está la línea donde empieza lo ilegal. ¿Por qué? Porque una empresa puede demandar, por ejemplo, daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una cosa es que yo exprese algo y otra cosa es que yo inicie alguna campaña mediática en contra de una empresa, a lo mejor con información confidencial o no, y que eso empiece a repercutir en pérdidas para la empresa. O sea, eso es algo muy diferente. Y la gente tiene que entender que puede tener responsabilidad si de alguna manera empieza a iniciar una campaña, esto que llaman funar, o sea, cosas que puedan afectar a una persona, personas también o empresas, y eso mismo puede llegar a tener consecuencias legales. Y una cosa que hemos visto en redes sociales, que es un tema muy importante también, es qué pasa cuando, por ejemplo, resulta que yo tengo un empleado de confianza, no sé, yo tengo una panadería y resulta que tengo un empleado de confianza que ya sabe cómo hacemos el pan y cuáles son mis proveedores y cuáles son mis clientes, pero resulta que agarra, renuncia, se va y en la otra esquina pone una panadería. Ok, eso es un tema que a mis clientes siempre les ha preocupado. Siempre les ha preocupado porque me dicen, ¿qué pasa si de repente abro mi teléfono y veo en Facebook que hay una panadería igual a la mía, allá, enfrente? Eso es un tema muy complicado que tiene muchísimas vicisitudes legales porque, por ejemplo, algo que quizás nos cuesta un poco de trabajo al empresariado entender es que tenemos en la Constitución el derecho al trabajo. O sea, yo no puedo impedir que una persona trabaje, pero ¿cómo puedo protegerme entonces de que no saque el mismo pan que yo, con la misma receta que yo? Porque entonces hay que registrar nuestro trabajo, nuestras recetas, nuestras creaciones. Sí. Entonces, firmar NDAs. O sea, una persona, tú no puedes decirle a una persona, no puedes dedicarte a ser panadero. O sea, no le puedes decir en México eso a una persona. Lo que sí puedes decirle es, yo tengo registradas todas estas recetas, todas estas figuras, todos estos colores para mis panecitos. O sea, tengo cómo conservar mi esencia empresarial. Eso es a lo que no puedes copiar. Eso es, y muchas veces, especialmente en los temas, por ejemplo, comidas, no protegemos recetas, marcas, patentes, todo eso. Sí. Por ejemplo, nosotros que estamos en el tema del software, la persona que entra sabe que línea de código que tira en la empresa le pertenece a la empresa. O al cliente que nos contrata, ¿no? Totalmente. Porque si ha pasado de que alguien se va y ese se va, se lleva el módulo de facturación electrónica, ¿no? Ya lo fue y lo implementó en otro, lo vendió. Entonces, sí hemos tenido que proceder y no hemos llegado a un tema legal, sino decirle, oye, tú tienes un NDA, tú tienes esto y el otro, baja eso o procedemos legalmente. Así es. ¿Por qué? Porque ese trabajo fue pagado aquí. Fue hecho por ti y fue pagado aquí. Que sí tiene cierta autoría, porque también es un tema. No hay una autoría que tienen que tener, pero es una autoría que fue pagada, no es un trabajo que fue pagado. Y muchas veces nos da miedo eso, fíjate. Creo que a nivel empresarial he escuchado mucho de, no lo contrates tan vivo porque te va a robar tu negocio. No sí, lo he escuchado. No le enseñes todo. Que 3 o 4 personas conozcan de cosas diferentes de tu negocio para que no haya una sola persona que conozca de todo, ¿no? Y es ese miedo que no te va a ayudar a crecer, Luis. Sí,
no te va a ayudar a crecer porque aquí es donde entra otra vez la mentalidad de liderazgo. Sí. ¿Cómo puedes hacer para no tener este miedo? De dos maneras necesarias. La primera es, tienes que registrar tus creaciones. O sea, es como lo que tú dices de la creación de software. O sea, es verdad, tú no le puedes decir a una persona, ya no puedes programar nunca más en tu vida. No puedes hacer eso porque pues, eso es lo que estudió y eso es lo que está trabajando. Pero sí puedes decirle, todas estas creaciones ya están registradas. Ya me pertenecen a mí o le pertenecen a alguien. O sea, esto no te lo puedes llevar. Si tú quieres ir por tu cuenta y hacer tu propia creación de algo que legalmente no sea una calca de esto, pues puedes hacerlo todo lo que tú quieras. Eso es una cultura. Y la cosa siguiente que hay que hacer es entender que uno tiene que crecer con los empleados. Uno tiene que crecer como empresa. O sea, resulta que yo sé hacer 10 trucos. No se los enseñes porque ahora si él sabe hacer 10 trucos, entonces te va a quitar. Ok, pues aprende a hacer 20. Y cuando él te alcance y sepa 20, aprende a hacer 30. Sí. Así es cuestión de que tienes que crecer. Por ahí muchos dicen, tienes que contratar a alguien más inteligente y más capaz que tú. Por supuesto. Pero en la cultura en la que estamos se nos ha inculcado lo diferente. No, porque si tú contratas a alguien más vivo y más inteligente que tú, te va a quitar tu negocio, ¿no? Al contrario, oye, voy a dejar y ahora voy a hacer otro negocio. Voy a buscar tal vez, y muchas veces creo que también nos da miedo eso, ¿no? Identificar qué empleado puede ser tu socio, y te lo pongo entre comillas porque no es que sea un socio accionista, sino que gane una parte del pastel que te deja de ganar. Nosotros vimos que implementamos eso en un modelo de negocio que tenemos, en donde dijimos, es que los vendedores que llevan una buena parte de comisión, las ventas se fueron al cielo, a tener un sueldo fijo, ¿no? Aunque sea de ventas. Siempre dices, oye, ventas no le pagues casi nada, güey, porque todo va a ser comisión. Nosotros le pagábamos bien, pero nos dimos cuenta que estaban en ese estatus de confort, ¿no? Decir, bueno, estamos ganando bien, pues no pasa nada si vendo más o menos. Los hicimos socios para que sintieran esa pertenencia y se fueron para arriba las ventas, ¿no? Entonces, también hay que manejar esa inteligencia de decir en qué momento yo tengo que ver que mi negocio salga de un esquema tradicional en que toda la vida lo hemos manejado a un esquema, por eso muchas veces le llaman contratan a empleados, hoy en día se ve mucho en las startups con stock options. Tienes ciertas acciones de la empresa porque pertenezcas aquí, ¿no? Entonces, oye, si la empresa crece, mis acciones van a valer más. Entonces, lo vuelven también parte de eso, que eso no se ve hoy en una manera tradicional. No se ve en la manera tradicional porque la gente crece con miedo dentro de sus empresas y no deberían de crecer con miedo. Lo que pasa es que muchas veces no nos acercamos a la información. La confianza viene del conocimiento. Siempre lo he dicho. En la medida en que tienes un asesor que te guía, siempre vas a sentirte más tranquilo. Luis, ¿y dónde encontramos ese asesor? Ahora sí, danos tus redes sociales, el teléfono, ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, pues orgullosamente te digo que soy el director de la firma Lexcom Abogados. Pueden localizarnos al teléfono 9931-596456. Tenemos redes sociales, en las redes principales, tenemos página de internet, pueden buscarnos como Lexcom Abogados, en Google, en Facebook, pueden buscarnos y con mucho gusto los podemos atender. O sea, mi empresa se asegura de que otras empresas sobrevivan y crezcan. Si yo pudiera definir qué hacemos, garantizamos que ustedes crezcan, que sobrevivan y que sigan hacia adelante. Entramos a las empresas y hacemos un diagnóstico de qué es todo lo que les hace falta, que de entrada casi todas las empresas con las que entramos adolecen de las reformas laborales del 2019, 18 para 19, de todas estas reformas que se hicieron para cómo deben ser los contratos, cómo debe ser el reglamento correctamente inscrito. Todo eso lo corregimos y en la medida que nos lo permiten, porque ese es un paso pues un poquito difícil en la cultura actual, en la medida que nos permiten entrar a estructurarles un gobierno corporativo, a ver cuáles son las fracturas y fallas en su empresa, les ayudamos a seguir creciendo. A ver, ¿en qué área estás cascabeleando y por qué? ¿Por qué tambaleas de aquí? A ver, este empleado, ¿en verdad hay que despedirlo? ¿Es posible mejor capacitarlo y escuchar a los empleados? Los jefes empiezan a dejar de escuchar a los empleados. Tratamos de ver cuál es el diagnóstico y cómo garantizar que esa empresa siga creciendo y se siga expandiendo. Yo quiero ver que las empresas que represento sean cada vez más grandes. Y no solamente por el placer de verlas crecer, sino porque empresarialmente también nos conviene. O sea, es una bandera con la que caminas tú como empresa. Por supuesto. Quiero tener el gusto de decir, como lo digo hoy, que represento a varias de las empresas más grandes que tenemos en Tabasco y quiero que eso siga siendo así. Perfecto, Luis, pues muchísimas gracias. La verdad que creo que da el tema para más, pero los tiempos nos van comiendo. Yo te agradezco el tiempo
Te agradezco mucho el conocimiento y sé que sin duda ustedes ya, Lexcom Abogados, ahí les va a aparecer aquí abajito para que lo puedan buscar, y con todo gusto y con toda tranquilidad, porque acuérdense, no traemos a cualquier invitado, y creo que les ha quedado clarito a nuestra gente, ¿eh? No tienes una idea, Luis, y ustedes, de los mensajes que nos llegan. Oye, yo quiero estar en una entrevista. Y pues obviamente tenemos que investigar a quién traer. Claro, claro. ¿Por qué, Luis? Porque al final es una plataforma en la cual todos te van a conocer, nuestros seguidores se van a conocer, y que ya generamos cierta confianza también en esto, ¿no? Y estoy seguro que también vamos a hacer algo a futuro también a nivel de negocio. Y pues bueno, Seguro que señores, sí. un gusto nuevo, Luis. El gusto es mío. Ya saben, síganos en las redes sociales. Ya no le digo que le den me gusta y todo, ya sé que ustedes le van a dar me gusta y comparte. Y aparte es importantísimo, porque como es un tema que tiene que ver con tema de abogacía, con tema de empresa, si usted tiene duda, ponga comentario. Nosotros vamos a robar ahí a Lexcom Abogados para que si tiene alguna duda les conteste. Y sé, porque obviamente los stalkeé, que tienen asesorías iniciales gratuitas, entonces también no tengan miedo, ¿no? Es verdad, tienes razón. Ciertamente tenemos asesorías gratuitas de manera inicial. Acérquense. No hay problema, corre por nuestra cuenta. Señores, un gusto. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Luis. Gracias a ti.